fuego bajo el hielo. Capítulo 4. Tempestades que hacen temblar el corazón. Un búho ululó y Candy estuvo a punto de caer de la montura. Reafirmó su posición. Despuntaba la luna que iluminaría el camino. Había decidido no detenerse. Estaba agotada y de pronto se sintió terriblemente sola. No pudo evitar recordar el momento en que llevaron a su madre el cadáver de su padre. Ella había visto su rostro hermoso y orgulloso, reducido a la cenicienta palidez de la muerte. Había visto la enorme herida abierta por un hacha de guerra danesa que le partió el cráneo en dos. Sosteniendo la cabeza ensangrentada, lloró y gritó, acunándolo como si así pudiera hacerle revivir. Finalmente, su madre la obligó a salir. Entonces casi dejó de creer que existiera un Dios en el cielo. Y ahora también habían fallecido MacGregor, Henderson y tantos otros. Candy echó la cabeza hacia atrás y lanzó un grito, un alarido desgarrador y terrible. No volverían a arrebatarla, nada más. Lo juró. No volverían a arrebatarla nada. Antes moriría. Albert, rey de Norwich, había salido de la pequeña capilla y se dirigía hacia la casa. Se detuvo y levantó la vista al cielo matutino. Había dejado de llover y tuvo la impresión de que las manchas carmesí que teñían el cielo presagiaban un nuevo derramamiento de sangre. Cristiano en su adoctrinamiento, creía en la única Iglesia católica de Cristo. No obstante, esa mañana, el cielo le pareció una advertencia pagana. Suspiró. No estaba preparado para regresar a la casa, ver el rostro de su esposa y escuchar a sus hijos, que dejarían de reír y se pondrían tensos ante su presencia. Apretó los puños con fuerza. Dios, que estás en los cielos, en tu infinita misericordia, haz que esta batalla sea la que aplaque definitivamente a la bestia que nos acosa. No recordaba ni un solo momento en su vida que no hubiera estado dominada por los daneses. Su primer recuerdo fue cuando él contaba con 4 años y perdió a su padre en la batalla contra los invasores del norte. Una roca situada entre la capilla de madera y la larga casa señorial formaba un asiento natural en el que Albert se acomodó. De pronto advirtió que tenía los puños cerrados con fuerza. Primero había luchado contra los daneses cuando él contaba con 21 años y su esposa esperaba un bebé. Esa hija estaba a punto de cumplir 15 años. Le alegraba que la primogenitura hubiera correspondido a una hembra y que la mayoría de edad no la obligara a participar en esa interminable guerra. El segundo hijo, en cambio, fue varón, y no faltaba mucho para su mayoría de edad. Miró al cielo y se preguntó qué presagiaban aquellas manchas de color sangre. ¿Qué habría ocurrido o qué se avecinaba? Aunque carecía del don de la clarividencia de los celtas, sabía que Inglaterra no había desterrado por completo el paganismo y que el primer ataque de los vikingos había sido vaticinado en oráculos de mal agüero. Todavía merodeaban druidas por los bosques y pese a haber abrazado el cristianismo, la mayoría de su gente era tan supersticiosa como los daneses paganos. Algún peligro se cernía sobre ellos. Volvió a rezar. Rogó que la señal significara una victoria por fin.
Dios le había concebido ya muchos triunfos. Albert sabía que su pueblo le había proclamado el soberano más grande después del legendario Arturo. Había derrotado muchas veces a los enemigos en escaramuzas. Era rey y los hombres se inclinaban ante él y luchaban por su honor, pero él deseaba más, deseaba la paz. Anhelaba que Inglaterra se convirtiera en un lugar donde se protegiera la cultura, que sus hijos aprendieran a leer y escribir y estudiaran con eruditos de todo el mundo. Él no había aprendido a leer hasta los 12 años. Aunque era pequeño cuando murió su madre, jamás había olvidado cómo le leía, cómo su voz le parecía una melodía alegre y ligera cuando recitaba un poema. La falta de tiempo le impidió recibir instrucción, pero finalmente aprendió a leer. Le gustaba aprender y deseaba eso para Norwich. La paz era imprescindible para conseguir ese objetivo. Tenía ya 36 años. Ya no era joven, pero tampoco viejo. Le quedaban muchos años por delante. Todavía tenía tiempo de hacer muchas cosas. Los artesanos ingleses eran famosos en todo el mundo por sus obras en metal y piedra. Hermosas joyas se fabricaban allí. En otro tiempo, los monjes ingleses habían trabajado en los monasterios creando obras de gran belleza. Ahora los monasterios eran saqueados y los metales y las piedras preciosas robadas, junto a todo lo de valor. Era afortunado el inglés que lograba conservar su trozo de tierra. Se arrodilló ante la roca, cogió un puñado de tierra y la observó. Dios de todos los cielos, permíteme destrozar a los daneses esta vez. Ayúdame a expulsarles de mi tierra y obligarles a ver el verdadero camino de tu luz. Mientras hablaba, sintió temblar el suelo. George, su hombre de confianza, se acercaba al galope. Albert se apresuró a ponerse en pie. George desmontó y se arrodilló ante el rey guerrero, quien de inmediato comprendió que portaba malas noticias. Levántate, George, y explícame qué ocurre. ¿Acaso el príncipe escocés cambió de opinión y se niega a venir? El cielo se lo había advertido. Esperó la respuesta. No, acudió y ha provocado un desastre. No llegó ningún mensaje a la costa. La gente creyó que se trataba de un asedio y se dispuso a atacar. Lady Candy dio la orden. El príncipe escocés no recibió una bienvenida, sino una andanada de flechas. Con el corazón lacerado, Albert sujetó a George por los hombros. ¿Cómo te has enterado? Cuando me dirigí a ver a Lady Candy, me encontré en el camino con un superviviente que venía hacia ti para informarte. George no pudo sostener la mirada del rey, quien se preguntó qué le ocultaba. Después pensó que George bajaba la vista por tristeza y temor por Candy. ¿Y es verdad? ¿Estás seguro? Sí, lo estoy. La ciudad está casi destruida. Lo supongo, dijo Albert. Había cogido una bestia por la cola, una bestia civilizada, había creído. Pero conocía la reputación del hombre y rogaba que las repercusiones se limitaran a lo que ya había sucedido. Terry Granchester de Dumfries podría estar marchando sobre Norwich en esos momentos, con su grito de guerra, buscando venganza. El príncipe escocés habría supuesto que el rey de Norwich le había traicionado. ¿Le había traicionado Candy? Imposible. Albert pensó en su pupila, inquieto, pero habló como rey. No tenía alternativa. Era rey antes que nada. Solo había una manera de conservar una parte de Britania para los sajones. ¿Dónde se encuentra Terry ahora? Ocupando la ciudad. ¿No se dirige hacia aquí? ¿Cómo puedes saberlo? En la ciudad reina un silencio de muerte. Lo sé, señor, porque llegué hasta la costa para comprobar lo sucedido antes de comunicártelo. Albert agradeció en silencio a Dios que el vikingo escocés
no se hubiera lanzado de inmediato a la venganza. Después preguntó por Candy. «¿Y mi pupila?» «No la han visto», contestó George apesadumbrado, moviendo la cabeza. «Pero el hombre que encontré en el camino estaba convencido de que ella había escapado». Albert se echó la capa hacia atrás y contempló de nuevo el cielo de primavera. «George, busca a Anthony y dile que salga con sus hombres en busca de Lady Candy. Si está viva, y ruego a Dios que así sea. Si es posible hallarla, su amor le guiará. ¿Y tú, mi señor?» Albert miró a su hombre de confianza y vaciló. George tenía apenas 10 años más que él. Ambos estaban en forma gracias a la eterna práctica de la guerra. George era moreno, de vivos ojos oscuros, y su boca podía inclinarse hacia la crueldad. Su delgado bigote oscuro intensificaba ese rasgo. Todos se habían endurecido como el granito, pensó el rey. «Yo iré a ver a Terry Granchester. Trataré de enmendar el error». Se dio media vuelta y se encaminó hacia la casa, arrastrando la capa detrás. De pronto se detuvo y se volvió hacia George. «¿Cómo ha podido ocurrir esto? Se envió el mensaje». «Señor, puedo asegurarte que se envió al mensajero. Sin embargo, el hombre con quien hablé no sabía nada. Dijo que tal vez el viejo MacGregor, debido al odio que sentía hacia los nórdicos, se había negado a comunicárselo a su señora. MacGregor murió en el campo de batalla, de modo que jamás lo sabremos». «Ah, sí que lo sabremos, George». El rey sonrió con tristeza. «Lo descubriremos tan pronto como sea posible». «Albert». Era una voz aguda y femenina. Albert se giró para escudriñar la espesura. Se sintió aliviado en lo más profundo de su ser porque conocía aquella voz. Vio a Candy que, despeinada, sucia y con la túnica desgarrada, pero hermosa como siempre, cabalgaba hacia él por la pradera. «Santo cielo», susurró Albert. Echó a correr hacia ella. Los cascos del caballo roano hacían saltar el lodo. La joven se detuvo, se apeó y, bañada en lágrimas, se arrojó a sus brazos. El rey la abrazó, la apartó el cabello del rostro y la levantó en sus brazos. Agradeció en silencio a su Dios que se la hubiera devuelto. No sabía por qué la quería tanto, como si fuera su propia hija. Tal vez porque en otro tiempo había admirado y amado a su padre. Quizás porque era su padrino y tutor. Ignoraba los motivos de su corazón, pero la amaba como a una hija. La estrechó y la mimó. Ella tenía una estatura bastante pequeña, pero era esbelta y bien formada como un hada, fácil de ser alzada en brazos. Olvidándose por completo de George, Albert se encaminó presuroso hacia la casa, llamando a su esposa. Candy iba aferrada a él, confiada como una niña. Sus ojos, tan increíblemente verdes, se encontraron con los del rey. «Atacaron los daneses, Albert. Desembarcaron y cayeron sobre nosotros. Fue una masacre». Cerró los ojos. Tenía frío, estaba empapada y agotada tras haber cabalgado toda la noche bajo la lluvia. De pronto la furia por la brutalidad y la pérdida inútil de vidas penetró en Albert como un cuchillo. Movió la cabeza sin dejar de sostener a la joven. «No eran daneses». «Pero, Albert, yo estaba allí. Irrumpieron como lobos hambrientos». «Te enviamos un mensaje, Candy. Pedí ayuda a un príncipe escocés de Dumfries, un hombre que odia a los daneses con tanta ferocidad como nosotros». Ella negó con la cabeza. Ese gesto confundía a Albert. «No vi ningún escocés», aseguró. Apretó con fuerza los dientes. No podía olvidar al vikingo, a quien había estado a punto de matar, de cabello oscuro y mirada glacial como el viento de su tierra. «Llegaron en barcos dragones.
susurró. No se atrevía a contar a Albert su encuentro con el hombre, pues su tutor se enfurecería porque no había huido inmediatamente. La embarcación podía ser vikinga, Candy, como algunos de sus hombres. Ella volvió a negar con la cabeza. Estaba agotada y no lograba que el rey comprendiera la situación. Albert, tal vez no me explique con claridad, tal vez estoy confusa. No, dijo con firmeza Albert, que comenzaba a enojarse. Se sentía enfermo por toda la gente que había sufrido tan inútilmente y se temía que una traición le costara la ayuda del príncipe escocés cuando más la necesitaba. Estrechó con demasiada fuerza a Candy. No la culpaba, se estremeció de emoción y rabia. No, te has explicado bien, pero tú no entiendes lo que te digo. Alguien nos ha traicionado. Ordenaste atacar a un hombre a quien yo había invitado. Has levantado tu mano contra mí. Ella ahogó un grito horrorizada. Yo jamás te traicionaría, Albert. ¿Cómo puedes acusarme de algo así? Luché contra el enemigo. Siempre hemos luchado contra el enemigo. No te acuso, Candy. Solo te digo que debías haber dado la bienvenida a ese hombre en lugar de atacarle. Te juro que no lo sabía. La quería. De pronto ya no pudo mirarla a los ojos. No podía perder las fuerzas que necesitaba en esos momentos, cuando la victoria estaba demasiado cerca. Ya casi la saboreaba. No podía soportar que se la quitaran de las manos. Necesitaba al príncipe de Dumfries, y si éste exigía algún castigo, él se vería obligado a pagar el precio. Llegaron hasta la casa señorial. Condujo a Candy hasta el hogar y la acomodó allí. «Iria», llamó a su esposa. Allí estaba ella, su novia de Normandía, con Gideon, su hijo menor, en brazos. Iria se acercó y dejó al niño en el suelo y corrió a abrazar a Candy, dirigiendo a su marido una mirada de reproche. «¿Qué le ha ocurrido?», preguntó consternada al ver el deplorable aspecto de Candy. Albert no logró aplacar la rabia que se había apoderado de él. Alguien de su casa decidió no acatar la orden del rey. Eso ha sucedido. No, eso no puede ser cierto, protestó Candy. Albert estaba temblando. Su pupila era incapaz de comprender la intensidad de su emoción y estaba asombrada al verle tan furioso con ella, que había acudido a él en busca de auxilio. No te acuso de nada, Candy, pero alguien nos ha traicionado, a mí y a ti. Y lo ocurrido podría acarrear consecuencias mucho más desastrosas para nuestra causa que lo que ya ha sucedido. Candy se apartó de los brazos de la reina y enfrentó, trémula, a su tutor. Más terribles que el mar de sangre que baña mi ciudad. ¿Lo has olvidado, Albert? Hombres, hombres buenos, mis queridos amigos, yacen muertos. ¿Y tú has olvidado, Candy, que yo soy el rey?, replicó él con voz dura. Además, muchacha, tus queridos y leales amigos podrían ser los traidores, porque se envió un mensaje para anunciar la llegada del príncipe de Dumfries, que debía ser recibido con toda cortesía y escoltado hasta aquí. No llegó ningún mensaje, Albert, exclamó ella. Y créeme, señor, no vi a ningún príncipe escocés, tan solo una horda de piratas vikingos. El hombre se dio la vuelta sin hacerle caso. «Por todos los santos, Albert», exclamó Iria. «¿Cómo puedes ser tan duro para dudar de la muchacha?». Él se volvió hacia las dos mujeres con el rostro inexpresivo. «Porque todo Norwich podría depender de esto. Porque la paz podría depender del capricho y la cólera de un príncipe extranjero». Se envolvió la capa y se la abotonó. «Yo, mi señora, partiré hacia la costa. Candy ha sobrevivido y se encuentra, confío, a salvo contigo». Después de pronunciar las últimas palabras, se marchó. Iria parecía más dolida que Candy.
Te quiere, Candy, dijo a la joven, y mucho. Candy se volvió hacia ella y trató en vano de sonreír. Sí, me quiere, pero creo que no tanto como a Norwich. Pienso que ni siquiera me quiere a mí tanto como a Norwich, dijo secamente Iria. Al ver que la muchacha estaba temblando, llamó a su criada, que entró silenciosamente en la sala. Rápido, hay que calentar agua y bañar a Lady Candy junto al hogar, y por supuesto abrigarla, no sea que enferme. Procedentes del exterior podían escucharse los cascos de los caballos y el ruido de los hombres al ensillarlos para emprender la marcha. Iria pasó un brazo por los hombros a Candy y la condujo hacia la parte este de la casa, el solar de las mujeres. Allí la prepararon el baño. Iria no la dejó sola. Ella misma la lavó el cabello y trató de mantener una conversación, hablando del folclore, la gente, la casa. Cuando estuvo preparada, Candy se envolvió en una toalla de lienzo y se acomodó ante el hogar. Comenzó a temblar de nuevo. Iria, hermosa con sus ojos de color miel y sus delicados rasgos, se sentó junto a ella para tranquilizarla. Rezaremos por tu gente esta misma tarde. Candy asintió y tragó saliva. Iria, debes creerme. No eran escoceses. Yo los vi. Eran vikingos. Candy, sé que me cuentas lo que viste. Lo que ocurre es que ignoras que el padre de ese príncipe escocés es noruego. Por ese motivo, tal vez se parezca mucho a un vikingo. Los constructores de barcos vikingos son los mejores, de modo que las embarcaciones pueden tener en la proa una figura de dragón. Y posiblemente muchos de sus hombres luchan como fieras furiosas. Albert necesita guerreros así para detener a los locos daneses. El príncipe escocés a quien Albert quiere complacer pertenece a la casa de Dumfries, pero es nórdico por herencia paterna. Envuelta en la toalla, Candy se estremeció. Mucho me temo que Albert ha pactado con los demonios. Yo los vi y no eran cristianos escoceses, sino paganos. Paganos, algunos de ellos de cabello dorado como el sol del norte y ojos azules de frialdad cristalina. Y Albert había pactado con ellos. Era posible que volviera a ver al capitán vikingo. Dios mío, susurró. Se sintió enferma. Sin duda, el vikingo de cabello oscuro habría explicado al príncipe escocés que una mujer sajona le había disparado flechas. Albert, que ya estaba furioso con ella, se enojaría aún más cuando llegara a la costa. ¿Cómo puedo importarle tan poco? ¿Cómo puede importarle tan poco, mi gente, lo que ha ocurrido?, dijo sollozando. Es como mi padre y mi tutor, y se enfada conmigo porque defiendo mis posiciones. Iria permaneció largo rato en silencio. Después habló con dulzura. Te olvidas del rey, Candy. Norwich le pertenece. Es cruel, severo y puede mostrarse implacable. El destino lo ha hecho así porque debe ser fuerte. Recuerda que es tu protector, tu rey, y que te quiere. La acarició el cabello, todavía húmedo, y sonrió. Se preocupa por tu bienestar. No pretendía ofenderte y nunca lo hará. Candy deseaba creerla. Quería al rey. Albert, Iria y sus hijos eran su familia, la única que la quedaba. Flexionó las rodillas y se rodeó las piernas con los brazos. Mientras contemplaba el fuego, lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. Fue espantoso, murmuró. Tantos muertos, tanta sangre. Yo quería mucho a MacGregor y Henderson. Piensa en las viudas, que nunca volverán a amar. Piensa en sus hijos. De pronto alzó la cabeza. ¿Y Patricia? No la vi cuando escapé. Debe de estar perdida, Iria. No sé si la capturaron o si todavía vaga por los bosques. Albert la encontrará.
afirmó confiada Iria. ¡Ay! ¿Y yo, tan egoísta? No dije nada de ella, Albert. Estará a salvo, te lo aseguro. Los hombres de Albert la hallarán. ¿Y si la encuentran los vikingos? Si huyó hacia el bosque, porque van a perseguir a una mujer cuya existencia ignoran. Candy guardó silencio. No perseguirían a Patty, pero el nórdico a quien había herido tan gravemente podría enviar a alguien tras ella y en su lugar encontrar a Patty. Decidió no manifestar sus temores. No se atrevía a contar a Iria lo sucedido con el vikingo, pues ella podría considerar que debía explicárselo a su esposo. «Vamos, Candy», la animó Iria, «tienes que comer y después tratar de dormir». Vaciló un momento observándola. «¿Por qué tienes tanto miedo aún?» «¿Qué?» Candy la miró con ojos asustados. «¿Qué te sucede? ¿Por qué tienes tanto miedo todavía?», repitió. «No tengo miedo», dijo ella, negando con la cabeza. «Ya no. Estoy aquí, contigo, a salvo». Pero no sabía si se encontraba a salvo o no, ni si volvería a estarlo alguna vez en su vida. No conseguía olvidar al vikingo. No podía olvidar el fuego de su cuerpo y aquellos ojos de hielo, ni el ronco timbre de su voz cuando la había advertido: «Ruega, señora, ruega que nunca volvamos a encontrarnos». Y no volvería a verle nunca, jamás. Se quedaría con Iria y los niños mientras Albert combatía con su ejército mercenario contra los daneses en Rochester. Jamás, jamás volvería a verle. Comenzaron a castañearla los dientes. Estaba rogando, tal como él la había aconsejado. También rezaba para que Albert no supiera de qué modo había participado en la batalla. Preocupada, Iria la dio una palmada en la espalda. «Vamos, debes dormir. Hay otra persona aquí que te quiere, y ya sabes a quién me refiero». «Anthony», exclamó Candy dando un salto. Casi había olvidado a su amor querido. Sí, Anthony. Sin duda acompañó a Albert, y probablemente no regresará hasta mañana. Así pues, tienes que comer ahora y después recuperar toda una noche de sueño. No querrás que te vea en ese aspecto, ¿verdad? No, no, por supuesto que no, se apresuró a responder. No podía permitir que Anthony se enterara de lo sucedido. Él no estaba enamorado de Norwich, sino de ella, y sencillamente podría desear vengarse del nórdico que tan mal la había tratado. Cuando por fin se acostó, ataviada con un largo camisón de lino, entre sábanas limpias y arropada por una gruesa manta de lana, no soñó con Anthony como había supuesto. No, en sus sueños no apareció el joven a quien amaba, el sajón de alegres ojos azules y cabello rubio, sino el gigantesco vikingo de pelo oscuro, anchos hombros, fuertes como el acero, y cuyos ojos, duros y fríos como un témpano de hielo, la habían penetrado hasta el corazón. Escuchó su risa, recordó sus caricias, sintió el repentino ardor que le habían provocado sus manos al deslizarse con tanta libertad e intimidad por sus muslos, de forma tan burlonamente suave en comparación con la furia de sus ojos, la violencia de la pelea. Oyó sus palabras susurradas que la acosaban una y otra vez. Se despertó. Los recuerdos se negaban a abandonarla y no lograba conciliar el sueño. Temblaba. La había recorrido el mismo estremecimiento de aprensión la primera vez que le vio. Y después sintió su mirada fija en ella, sintió su contacto. Había creído que él moriría en la batalla, pero se había equivocado. El vikingo vivía, estaba segura, y volverían a encontrarse. No. Sí, estaba segura. Él se había presentado acompañado por la tormenta
y las salvajes olas del mar. Estaba destinado a sacudir su vida con tempestades.